Los invito a tener una Biblia a su lado y tener un papelito, un lápiz, un lapicero para registrar algunos himnos o algunos textos de las Sagradas Escrituras que vamos a mencionar. No vamos a leer todos, pero me gustaría que ustedes los revisen más adelante. Antes de abrir la palabra de Dios, los invito a inclinar sus rostros para tener una palabra de oración. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, con gozo venimos delante de tu presencia porque queremos ser enseñados por ti, Señor. Al abrir tu palabra, invitamos la dirección de tu Santo Espíritu de tal manera que podamos entenderla y sobre todo ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Te entregamos esta meditación en tus manos, Señor. Danos la actitud correcta para escucharla y para asimilarla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículos 3 y 4. El apóstol Pedro en este pasaje, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice lo siguiente: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. El énfasis en este pasaje está dado en las preciosas y grandísimas promesas del Señor. Preciosas y grandísimas promesas del Señor. Es normal que hayan personas que tienen dificultades para creer en las promesas, pues han escuchado muchas promesas de diferentes personas que no han sido cumplidas. Entonces, cuando piensan en promesas, no siempre tienen la certeza de que esas promesas sean cumplidas. Sin embargo, las promesas generan un estado saludable emocionalmente hablando, crean expectativas que produce espera, una espera a veces impaciente. Además, producen un renovado ánimo, dan aliento, dan vigor. Con ellas también reavivan la esperanza. La persona tiene fe que recibirá aquello que más ha deseado o que más necesita y que ha pedido por mucho tiempo. Por eso es que las promesas son importantes. Cuando la promesa se cumple, se crea un ambiente de confianza y la persona se siente valorada. Algunos ejemplos. Cuando el padre le promete un premio sorpresa a su hijo, si saca buenas notas o por su buen rendimiento y al final cumple su promesa. Qué importante, ¿verdad? O también cuando el novio promete a la novia casarse con ella y finalmente se casa con ella. Además, cuando el empleado recibe de su empleador la promesa que el siguiente año va a aumentarle el sueldo y cuando empieza el siguiente año recibe el aumento de sueldo. Estas promesas, siendo humanas, ayudan, dan ánimo. Sin embargo, con relación a las promesas divinas, la ayuda no solamente es de carácter emocional, es también de carácter espiritual y carácter físico, porque las promesas de Dios nos ayudan en todo sentido, lo cual es extremadamente positivo, agradable. Debemos alegrarnos. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. Nuestro Dios es el Dios de las promesas. Él tiene muchas promesas para nosotros. Y para impresionar nuestras mentes
el apóstol Pedro dice, preciosas y grandísimas promesas. Estos adjetivos dados a las promesas de Dios adornan esas promesas con adjetivos preciosos. ¿Qué es una promesa preciosa? Es preciosa porque tiene elementos de excelencia, dignas de estimación y aprecio. Algo de mucho valor, de elevado costo, y además es hermosa, que es una promesa grandísima. Es grandísima porque es extremadamente grande, algo que excede a lo común, a lo regular, y son abundantes, son muchas las promesas del Señor. Antes de hablar de las promesas de Dios, es necesario que entendamos que así como las bienaventuranzas, así como las bendiciones son condicionales, las promesas de Dios son también condicionales. Y si nosotros cumplimos con la condición, que es fe, fidelidad, obediencia a los mandamientos de Dios, entonces seremos bendecidos con la promesa. Podemos reclamar estas promesas a Dios. ¿Cuántas promesas nos ha hecho Dios en su palabra? Es una pregunta importante. El pastor Lockbrook, uno de los pioneros de nuestra iglesia, que se gozaba en ver el cumplimiento de las promesas de Dios, hizo una investigación exhaustiva en la Biblia con relación a las promesas. Y como fruto de esa investigación, él descubrió que en el Antiguo Testamento tenemos 3.044 promesas. 2.253 promesas son para el presente y 791 promesas son para el futuro. En el Nuevo Testamento, él descubrió 527 promesas, 274 promesas para el presente y 253 promesas para el futuro, haciendo un total de 3.571 promesas. Esto nos hace pensar que Dios se deleita en prometernos, en darnos promesas, y siendo que Él es fiel, sus promesas son verdaderas, van a cumplirse. Qué hermoso, ¿verdad? Tener un Dios de las promesas. Estas promesas incluyen varias áreas de nuestra vida espiritual y física. Por ejemplo, la promesa del perdón de los pecados. Qué promesa más importante. Yo voy a leer solamente uno de los pasajes que hablan de estas promesas. Tenemos muchos pasajes de cada uno de estos rubros. Al hablar del perdón de los pecados, ustedes pueden ver en Isaías capítulo 1, versículos 18, dice allí el profeta Isaías, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. También tenemos promesas de salvación en Jesucristo. Hermosas promesas de salvación en Jesucristo. Leo una de ellas en Hechos capítulo 4, versículo 12. Anótenlo, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La promesa de salvación en Cristo Jesús. Tenemos la promesa de la segunda venida de Cristo. Jesús mismo dio esta promesa en San Juan capítulo 14, versículo 3, dijo Jesús, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Otra promesa hermosa es la promesa de la resurrección en la segunda venida de Cristo, de nuestro amado Salvador. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 17, leemos lo que dice el apóstol Pablo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero.
preciosa promesa de resurrección. Y hay muchos otros pasajes que hablan de esta promesa. Otra promesa es la promesa de la vida eterna. ¿Cuántos pasajes en la Biblia tenemos que hablan de esta promesa? Pero Jesús en San Juan capítulo 3, versículo 16, dijo, un texto muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra promesa es la promesa del sustento diario. Dios es un Dios creador, pero también es un Dios sustentador. Él nos asegura el sustento diario cuando somos fieles a Él. Jesús dijo, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo capítulo 26, versículo 26. Además, promesa de protección contra el peligro, protección contra el mal. Allí en el Salmo 34 y el verso 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teman y los defiende. Qué hermoso, ¿verdad? Tenemos promesas de paz, la paz que solamente Dios puede dar. San Juan 14, 27 dice, la paz os dijo Jesús, la paz os dijo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz, tranquilidad. ¿Cuántas veces se repite en las Sagradas Escrituras? No temáis, porque el Señor está con nosotros. Está la promesa de darnos su Santo Espíritu, una de las promesas importantes en la Biblia. Jesús mismo hizo esta promesa en San Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Dice allí la palabra de Dios, y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive con nosotros y estará en vosotros. La promesa del Espíritu Santo. También hay promesas de prosperidad y de salud física y espiritual. En 3 de Juan, el verso 2, encontramos esta promesa. Dice, amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El Señor quiere que tengamos salud. Pueden leer Isaías capítulo 23, versículo 25, donde también se nos da esta promesa. Promesa de felicidad. Salmo 37, verso 37. El Salmo 37, verso 37 dice, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un fin dichoso para el hombre de paz. Un fin dichoso para el hombre de paz. Hay promesas para todas las necesidades del ser humano, en todas las áreas de la vida. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Sin duda, nuestro Dios es el Dios de las verdaderas y seguras promesas. Para dar el debido valor a las promesas, nosotros nos hacemos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿quién me está haciendo la promesa? Cuando estudiamos las Sagradas Escrituras, la respuesta es clara, es Dios el que hace las promesas. ¿Qué lo motiva a hacernos esas promesas? ¿Cuál creen ustedes que es la motivación? La motivación para darnos estas promesas es su grande amor, un amor inconmensurable, incomprensible muchas veces. ¿Cuándo y cómo se cumplirán estas promesas? Cuando las pedimos con fe y cumplimos con las condiciones para que esas promesas se cumplan. Somos obedientes a Dios, guardamos sus mandamientos. Qué hermoso, ¿verdad? El que nos hace la promesa
es Dios. Y saben, Dios dice en su palabra en Éxodo 3:14, yo soy el que soy, es decir, el eterno. Por eso siempre va a cumplir sus promesas. Él es eterno, Él es el Dios de lo imposible, dice Jeremías capítulo 32, versículo 17, 17. Dice, para Dios no hay nada imposible. Él es el Dios de lo imposible. Además, en Santiago 1:17 dice, yo no cambio, soy el mismo, no hay ni sombra de variación en mí. Además, Dios no miente. Por eso, Él cumple sus promesas. En Números 23:19 Dios dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por ventura, lo que Él dijo, ¿no lo hará? Lo que ha hablado, ¿no lo ejecutará? Dios no miente. Así que las promesas son seguras. En Santiago 1:2 dice, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, nos prometió antes de los tiempos eternos. ¡Qué precioso! Dios no miente. Podemos tener la plena confianza de que cuando Dios promete algo en su palabra, Él la va a cumplir. Dios hace cosas imposibles para el ser humano y tenemos que confiar en Él. En Mateo capítulo 19, versículo 16, Jesús dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Por eso nos dio preciosas y grandísimas promesas. Él las va a cumplir. Él las va a cumplir y de eso estemos seguros. Ahora, ¿cómo pueden ser mías esas promesas? ¿Cómo pueden ser tuyas esas promesas? En primer lugar, tienes que descubrir las promesas de Dios, estudiando su palabra. Es como un tesoro. La Biblia es el terreno y las promesas es el tesoro. Hay que buscar, así como hizo el pastor Lochbrook. Hay que buscar las promesas de Dios e identificar aquellas promesas que más necesitamos. Además de ellas, tenemos que escoger entre las tantas promesas de Dios cuál vamos a reclamar a Dios. Él se ha comprometido de que si nosotros con fe reclamamos sus promesas, Él las va a cumplir. Tenemos que aprender esas promesas de memoria, repetírnoslas. He visto que algunos ponen en el espejo donde van cada mañana una promesa de Dios, las que ellos quieren que se cumpla en ese día. Las escriben y la miran. Se están mirando, pero están viendo la promesa y las repiten cuando se están lavando, después cuando van en el camino. ¿Por qué es bueno repetir y memorizar las promesas? Porque en el momento oportuno vamos a necesitar recordarlas. Y si se las reclamamos a Dios, Él está presto a cumplir sus promesas. Pero como dice en Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6, Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6, vamos a leer este texto. Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6 dice lo siguiente: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pida con fe y asegúrese de cumplir con las condiciones de las promesas. Además de eso, asegúrate de cumplir esas condiciones. En Isaías capítulo 33, versículo 16, quiero invitarte a abrir tu palabra o la palabra de Dios en ese pasaje, Isaías capítulo 33 y el verso 16. Allí encontramos lo siguiente: este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará
un pan, se le dará su pan y sus aguas tendrán seguras. Y luego, si tú lees un poquito antes del pasaje, dice que debiéramos estar atentos nuestros oídos para oír lo que Él quiere decirnos. Atentos. Y cuando está atento nuestro oído a obedecer lo que Dios dice, entonces la promesa se hace una realidad en nuestra vida. La promesa del Espíritu Santo es una promesa muy importante y voy a hablar de ella un momento después, pero hay varias promesas que son importantes, que nosotros podemos pedir el cumplimiento de estas promesas permanentemente a Dios. La promesa de salvación, por ejemplo, es para el presente. El Señor se ha comprometido a darnos la salvación si nosotros aceptamos a Jesús como Salvador personal. San Juan 3:16. La promesa de la segunda venida de Cristo, que ya hemos hablado, es la bienaventurada promesa del Nuevo Testamento. La promesa de darnos el sustento diario es para nosotros hoy, como acabamos de leer, es para nosotros hoy. El Señor quiere darnos su sustento. Y la promesa del Espíritu Santo en la vida del cristiano es para nosotros hoy. Jesús en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 26, San Juan 14, 26, además de muchos otros textos que hablan de esta promesa, quiero leerles este pasaje. San Juan, capítulo 14, versículo 26, dice allí nuestro Señor Jesucristo: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si ustedes leen el último sermón de Jesús, los capítulos 14, 15, 16 y 17 del libro de Juan, encontrarán varias veces esta promesa. ¿Por qué es tan importante esta promesa? Porque cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, no llega solo, llega acompañado con una cantidad de bendiciones para nosotros. El Espíritu Santo nos es dado para que realice una misión en nuestra vida de manera individual, pero también para ser una guía para la iglesia. Por eso es tan importante que nosotros pidamos el cumplimiento de la promesa de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Podemos tener la certeza de que el Señor está con nosotros. Miren lo que trae el Espíritu Santo cuando viene a nuestra vida. Voy a mencionar solamente algunas cosas de las muchas que vienen con el Espíritu Santo. Como representante de Cristo, revela a la persona de Cristo como una persona que habita en nosotros. Jesús no está con nosotros ahora, está en el cielo, pero con la presencia del Espíritu Santo se hace realidad la presencia de Cristo en nuestra vida. Revela además las verdades bíblicas como un excelente profesor, el mejor profesor que podemos tener, y nos va a enseñar las verdades de la palabra de Dios. Además de esto, santifica la vida del cristiano, de aquel que acepta a Jesús como Salvador personal. ¿Qué quiere decir? Que lo santifica, cambia su vida, cambia su carácter, la hace semejante al carácter de Cristo. Podemos también ver cómo el Espíritu Santo testifica y glorifica a Cristo en nosotros y trae un nuevo sentido de lo que es el pecado en la vida y nos conduce al arrepentimiento, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida que nosotros nos damos cuenta de que somos pecadores y necesitamos de salvación. Además de eso, el Espíritu Santo es el supremo don de Dios para nosotros. Obra en nosotros una transformación completa de nuestra vida. Nos concede dones
para ser usados para la gloria de Dios y para el crecimiento de nuestra vida espiritual y la edificación de su iglesia y bendición para quienes nos rodean. Nos habilita en la predicación del Evangelio. El Espíritu Santo da poder a la predicación del Evangelio. Nos ayuda en la dirección de la iglesia. Se manifiesta a través de nuestra conciencia para guiarnos en el bien hacer. Cuando estamos por hacer algo que no es correcto, por allí sentimos la conciencia de decir, no hagas eso, no está bien. A veces nosotros hacemos las cosas porque nos gustan y no nos preguntamos si son buenas o malas, simplemente porque nos gustan. Sin embargo, el Espíritu Santo está allí cuando se lo permitimos para decirnos, no es bueno, no está bien, y nos evita de esa manera cometer tantos errores. El Espíritu Santo nos ayuda en la dirección de la iglesia. Gracias a su presencia, todo ser humano recibe la invitación suplicante para que llegue al conocimiento de la salvación. Y con su poder se terminará la predicación del Evangelio, que es una de las señales de la segunda venida de Cristo. En Mateo capítulo 24, versículo 13, nosotros encontramos allí que dice, y será predicado este Evangelio para testimonio a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Necesitamos predicar el Evangelio y hacerlo con poder, y es el Espíritu Santo el que da poder a la predicación del Evangelio. Sin ese poder no podríamos cumplir con la misión que el Señor nos ha dado. Por eso debemos hablar del Espíritu Santo, debemos orar por el Espíritu Santo, ya que seremos grandemente bendecidos con su presencia en nuestra vida. Te invito a pedir el cumplimiento de esta promesa en tu vida. El Señor está dispuesto a dar su Espíritu, más dispuesto aún que un padre a dar buenas cosas por sus hijos. Él se ha comprometido. El cumplimiento de las promesas de Dios nos motiva a tener confianza en Él. Nos ayuda a desarrollar nuestra fe, porque al cumplir la promesa que el Señor nos ha dado, sabemos que Dios es aquel que dice ser. Entonces es importante cuando vemos el cumplimiento de estas promesas, y las veremos cuando se las reclamemos y cumplamos con las condiciones. Escuchen lo que dice esta cita de Elena White. Dios ha colocado las promesas en su palabra para inducirnos a tener fe en Él. En estas promesas descorre el velo de la eternidad, dándonos un vistazo de la sobremanera alto y eterno peso de gloria que guarda al vencedor. Qué hermoso, ¿verdad? Las promesas nos ayudan a desarrollar nuestra fe en el Señor. Además, las promesas nos aseguran que cuando las pedimos, el Señor nos la da. Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. El Señor escucha cuando nosotros la pedimos y Él contesta. Escucha esta cita que es importante. Las sencillas oraciones redactadas por el Espíritu Santo ascenderán por las puertas abiertas de la cual Cristo ha declarado, ya yo la he abierto y ningún hombre puede cerrarla. Apocalipsis 3:8. Estas oraciones mezcladas con el incienso de la perfección de Cristo ascenderán como fragancia hasta el Padre y las respuestas llegarán. Hermoso, ¿verdad? A veces no pedimos como conviene, pero el Espíritu Santo las traduce, el Espíritu Santo las hace llegar de una forma correcta y Dios va a cumplir su palabra porque Él se ha comprometido a hacerlo. Por fe podemos reclamar todas las promesas del Señor, todas las promesas del Señor. Tenemos que conocerlas,
tenemos que buscarlas, tenemos que apoderarnos de ellas y tenemos que reclamarlas en el momento oportuno. Dice una cita de Elena White: ¿es Jesús fiel? Hace una pregunta y ella misma responde que sí, reclame por la fe todas las promesas que Él ha dado y reciba la bendición. Porque esta aceptación por la fe da vida al alumno. ¿Puede usted creer que Jesús le es fiel aun cuando se sienta el alma débil y el más indigno de sus hijos la reclama? Dios es fiel. Nosotros no somos fieles. Y a veces nos miramos a nosotros mismos y pensamos que Dios va a actuar de la misma manera que nosotros actuamos. Pero ten la certeza, Dios es fiel, aunque tú seas infiel. Dios quiere que tú seas fiel. Él es fiel siempre. Promesas preciosas y grandísimas. Qué hermoso, ¿verdad? Son preciosas por el valor que tienen para ti ahora. Son grandísimas porque prueban que Dios es veraz y todopoderoso, que conoce el pasado, el presente, el futuro de tu vida, con toda seguridad. Él sabe las circunstancias por las cuales estás pasando. Él quiere bendecirte. Pedid y se os dará. Ustedes saben por qué el apóstol Pedro fue el único apóstol que anduvo sobre las aguas en el mar de Galilea. Fue porque fue el único que lo pidió. Los demás no lo pidieron. Él pidió y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y él tuvo la fe necesaria y salió de la barca y anduvo, aunque después tuvo temor y se estaba hundiendo y dijo: Señor, sálvame. Y esa es una promesa, la promesa de salvación. En el momento oportuno el Señor tomó su mano y lo sacó. Tenemos que pedir las promesas de Dios. Quien reclama las promesas de Dios vive con una esperanza cierta porque sabe que no será defraudado. Dios no es hombre para mentir. Muchas de las promesas pueden ser tuyas. Estamos perdiendo tantas bendiciones cuando no reclamamos las promesas del Señor. De hecho, algunas ya se han cumplido en tu vida. Anoche estuve escuchando el testimonio de una persona que decía: estoy tan feliz porque yo le había pedido algo al Señor, le había pedido algo especial al Señor. Le había pedido que mi hija volviera a la casa. Se había ido de la casa. Y le había pedido que mi hija volviera. ¿Y saben? Su hija volvió y volvió para quedarse. ¡Qué bendición! Dios promete escucharnos. Dios promete escucharnos. ¿De cuál o de cuáles de todas las promesas quieres aferrarte hoy en tu vida? ¿Qué promesas necesitas en este momento? Yo te hago un llamado a conocer las promesas de Dios, a aprender de memoria aquellas que quieres que se cumplan en tu vida y pedirlas con fe. Decirle al Señor: estoy dispuesto a ser fiel a ti, a obedecer tus mandamientos, a vivir contigo. Te invito a hacer este pedido al Señor. Te invito a conocer las promesas de Dios. Te invito a hacerlas propias. El Señor las va a cumplir. No lo dudes. Quisiera terminar esta mañana, este tema, que lo considero muy importante porque necesitamos pensar en las promesas de Dios y saber que es Dios el que las da. Te invito a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga para que al conocer sus promesas podamos disfrutar de ellas. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias por tu amor.
porque tú nos has hecho tantas promesas en tu palabra y porque tú eres fiel para cumplirlas y esperas que nosotros seamos fieles a ti también. Gracias, Señor, por tantas promesas en todas las áreas de nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a tener más confianza en ti. Nos ayudes a desarrollar la fe y esa fe va a venir cuando conozcamos tus promesas. Ayúdanos, Señor, a estar más en comunión contigo. Sabemos que podemos buscarte en todo momento y ningún asunto, por más pequeño que sea, deja de importarte. Te importamos, Señor, y te agradecemos por ello. Danos la gracia de tu Santo Espíritu para guiarnos siempre a tus pies. Y guárdanos en tu amor en todo momento. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Ahora vamos a escuchar el himno número 412, Todas las promesas.